Cuando todo desaparece, ¿qué queda? Cuando nos quedamos sin valores, sin metas, sin Dios, ¿qué tenemos? A estas preguntas se enfrentó Nietzsche durante toda su vida. Al anunciar la muerte de Dios, provocó que todos los valores que hasta ahora habían guiado al ser humano desaparecieran. A este acontecimiento lo llamó la transvaloración de todos los valores y enmarca la doctrina de su filosofía. Las viejas normas morales de la humanidad ya no servían, hacían falta nuevas. La religión, la moral, el bien y el mal, todo esto tenía que morir, y Nietzsche se presentó como el profeta que venía a darle al hombre un nuevo horizonte, el nacimiento del superhombre. El hombre debía trascender y convertirse en algo mejor, debía de ser capaz de tomar sus propias decisiones, dejando atrás los dogmas cristianos que hasta ahora lo habían guiado. Tenía que convertirse en un superhombre, capaz de establecer su voluntad como ley y de tener sus propias reglas morales. Nietzsche nunca renegó de su libertad de rectificar y modificar sus teorías, por lo que se podría decir que su pensamiento es una evolución que fue cambiando durante toda su vida y que desembocó en su obra cumbre. Así habló Zaratustra. Además, una lectura por encima de su obra puede hacernos creer que era un hombre oscuro y pesimista, pero esto no puede estar más alejado de la realidad. Nietzsche fue el filósofo que dijo sí a la vida, fue quien miró el abismo de cara, vio la oscuridad, pero eligió la luz. Pero dejar tal legado no fue tarea sencilla. Nietzsche vivió en sí mismo las consecuencias de este cambio de paradigma, por lo que estamos ante un pensador muy relacionado con su doctrina filosófica y viceversa. Esto hace necesario estudiar la figura de un hombre lleno de luces y sombras, una persona rodeada de misterio y llena de contrastes. Este oscuro camino, en el que Nietzsche desafió a sus contemporáneos, un camino solitario y tremendamente ambicioso, es lo que trataremos en este videoensayo. Un análisis biográfico profundo de Nietzsche nos llevaría prácticamente otro vídeo entero, así que de su vida vamos a subrayar algunas ideas principales para entender su filosofía. Friedrich Nietzsche nace en Prusia el 15 de octubre de 1844, en el seno de una familia de pastores protestantes. Tras fallecer su padre con apenas 5 años, se convierte en el único varón de su familia, en la que lo educaron en los valores cristianos. En esta época, Alemania estaba luchando por encontrar una identidad propia. En Europa ya habían habido revoluciones, pero en Alemania todavía suspiraban por salir de la Edad Media y convertirse en un estado unitario. Pero para ello eran necesarios la unificación política y un empuje cultural que elevara el nivel intelectual. Para los pensadores de la época, Nietzsche incluido, este cambio cultural debía de basarse en la Bildung, es decir, el cultivo de uno mismo mediante la educación, y para ello se fijaron en la antigua Grecia como más perfecto modelo de estilo y carácter. En este contexto creció el joven Friedrich. Al fallecer su padre, fue enviado al colegio Forta, un prestigioso internado donde fue educado en los valores de la burguesía culta. Decidió estudiar filología, primero en Bonn y luego en la Universidad de Leipzig. Fue aquí donde conoció a su profesor y maestro Friedrich Ritzel. La madurez intelectual del joven Nietzsche le sorprendió tanto a su maestro que lo recomendó para ser catedrático de lengua y literatura griega en la Universidad de Basilea. Tenía tan solo 24 años y ni siquiera tenía la tesis doctoral. Durante esta época, Nietzsche descubrió a sus dos grandes influencias. Al entrar en una librería, Nietzsche describe que, cito, un extraño demonio lo llevó hasta un libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, y algo cambió en él. Respecto a esto, Nietzsche dijo: «Tenía ante mí un espejo en el que podía contemplar el mundo, la vida y mi propio ánimo con una grandeza deprimente». También conoció al músico Richard Wagner. Siendo estudiante se enamoró de su música, una música que estimulaba su sensibilidad. En su libro Ecce Homo, el libro más autobiográfico, se refiere a él como el gran benefactor de su vida. Wagner le invitaba de forma regular a su mansión en el lago Lucerna, y allí Nietzsche fue introducido en las altas esferas de la élite alemana. Nietzsche recuerda estos tiempos como, cito, el primer aliento de auténtica libertad que respiró en su vida. Ahora mismo, dentro del espíritu del joven Nietzsche, se están fraguando las 3 patas de lo que será su filosofía, algo que resume en una carta a su amigo Erwin Rohde. Cito: «En estos momentos dentro de mí, ciencia, arte y filosofía crecen juntos de tal modo que creo que voy a parir un centauro. La ciencia es la filología clásica, el arte, la música de Wagner y la filosofía, el pensamiento de Schopenhauer, las 3 grandes influencias que marcarán toda su vida». Pero claro, Nietzsche estaba dando clase en la universidad y ni siquiera tenía la tesis, así que Ritzel, su maestro, le sugirió que debía publicar algo para presentarse al gremio de los filólogos. Su amistad con Wagner crecía y esto influye en el tema del libro que escribe.
Nietzsche vio en Wagner un modelo sobre el que edificar la revolución industrial que hacía falta en su país. Es la unión de arte y música. De igual manera, Wagner también vio en Nietzsche a un joven hambriento de cambio, por lo que no le resultó complicado unirlo a su causa de dar a conocer sus obras. Wagner necesitaba unas bases filosóficas, y Nietzsche era el vehículo perfecto. Así, en 1972, tras 3 años de catedrático, Nietzsche publica El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música, su primer libro. En este libro establece su marco de estudio, que es básicamente su admiración por la tragedia griega. Nietzsche ve en la Grecia antigua la base sobre la que construir su Alemania del futuro. Lo que más admira es que la actitud griega consiste en no buscar consuelo ante el sinsentido del mundo. No pretenden sugerir un sentido racional ni buscar explicaciones ante los hechos, sino que pretenden invitar a aceptar la vida tal y como es, con coraje y valentía, sin autoengaños ilusorios de redención, como el que proponen los dramas cristianos medievales. Pero esto no tiene que ser motivo para el pesimismo. Las tragedias griegas eran un estímulo para endurecerse y volverse mejor, porque se ponía en escena un ejercicio de la libertad. Los héroes trágicos no actúan obedeciendo a un determinismo divino, sino que son capaces de oponerse a ello. Este ejercicio de la libertad en forma de rebelión es lo que pretende inculcar Nietzsche en sus contemporáneos. Pretende devolver la independencia al ser humano. Pero la publicación de este libro no fue lo que Nietzsche esperaba, y lejos de consolidar su fama, le cambió la vida para siempre. El libro fue duramente criticado por sus colegas de profesión, incluso pidieron su dimisión como catedrático, y su imagen pública se vio duramente dañada. En esta época, la relación de Nietzsche con Wagner empezó a enfriarse, y un día, cuando Wagner inauguró su obra El Anillo del Nibelungo en la ciudad de Bayreuth, su relación finalmente se rompió. Con su música, Wagner había creado un arte nacionalista construido sobre mitos germánicos, propaganda alemana en forma de música, al fin y al cabo. Pero Nietzsche aspiraba a usar el arte para devolver la libertad y la independencia al ser humano. Por eso chocó con Wagner y se alejaron, para buscar aquello que tanto anhelaba, una nueva moral, propia de un nuevo tipo de humano, el superhombre. Desde muy temprano, Nietzsche observó un cambio de paradigma en la cultura europea. En su libro La Gaia Ciencia, Nietzsche anuncia que, cito, «Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado». Según Nietzsche, Dios ya no puede guiar al ser humano. Los humanos ya no creen en ese Dios ordenador y benefactor que establece los objetivos de los hombres. Hace falta algo más. Este Dios es la base que ha guiado hasta ahora la moral del ser humano. Según Nietzsche, la moral cristiana asumió la moral de los esclavos, la del rebaño, como lo llamaba él. Esta moral aspira a la igualdad y se sostiene sobre la compasión y el victimismo. La idea de que por sufrir tienes derecho a un premio es algo cristiano, y esto para Nietzsche es una visión cobarde de la existencia. Así es como surge el ideal ascético de la moral, una forma de autocastigo y de resignación ante lo impuesto por una fuerza externa. Por eso aquí Nietzsche distingue entre la moral de los amos y la moral de los esclavos. A diferencia de la moral de los amos, Nietzsche cree que el cristianismo desprecia el cuerpo, el impulso, la pasión y el desarrollo de la libertad, y esto es justo lo que pretende superar con su trasvaloración de los valores. Pero claro, si Dios ha muerto, también se ha desmoronado todo el sistema de valores que guiaban al ser humano. Hace falta buscar nuevos. Nietzsche sabe que esto supone desbancar toda la concepción de la metafísica occidental hasta Kant. Hasta ahora, la metafísica se había basado en la idea platónica de un mundo suprasensible que fundamentaba lo ocurrido en nuestro mundo, una idea que fue heredada por el cristianismo. Pero claro, el mundo que la metafísica platónica tenía como verdadero es el mundo inteligible, el mundo de las ideas, y ese es justo el que Nietzsche tiene como falso. Por eso grita que Dios ha muerto, porque el sistema de valores que pretende Nietzsche no puede basarse en unas ideas inalcanzables que viven en otro mundo, sino algo de carne y hueso que dependa del ser humano, del mundo sensible. Zaratustra advierte diciendo, cito, «Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales». Pero para Nietzsche criticar la moral no es negarla ni destruirla, no defiende la amoralidad ni el libertinaje, sino que cree que hay que dar pasos hacia una moral no dogmática. La creencia del hombre en una fe dogmática cristiana supone la pérdida de la libertad y del juicio crítico, y eso es justo lo que Nietzsche pretende devolver al ser humano. El principal cambio debe de ser que la moral no se conciba como algo absoluto, sino como un tipo de diferenciación entre hombres. Ahí es donde entra la libertad. Sin libertad no hay moral, decía Nietzsche. Es el hombre el que produce sus propios valores, por eso Nietzsche busca una transvaloración de los principios éticos, porque los seres humanos deben ocupar el lugar de Dios y crear su propio sistema de valores.
Pero al perder a Dios, el hombre pierde lo único que hasta ahora le permitía vivir con sentido, pierde su rumbo y su brújula. Nietzsche es consciente de que esto es todo un acontecimiento histórico. Donde antes estaba Dios, ahora no hay nada. El peligro más inmediato de esto es el nihilismo. Si Dios ha muerto y el mundo suprasensible se ha desmoronado, entonces no queda nada. Sin Dios estamos abocados a la nada, y sin un mundo suprasensible que nos fundamente, estamos ausentes de metas y objetivos. El ser humano está huérfano. ¿Qué queda entonces? Hay dos caminos posibles. El primero es venirse abajo. Sin un fin y una respuesta a un porqué de la vida, el ser humano puede perder la intención de vivir. El hombre nihilista cree que todo es en vano, cree que no hay sentido en la existencia, porque se ha quedado huérfano de los valores que hasta ahora le guiaban. Nietzsche tiene conciencia del peligro que esto supone. Sabe que si el nihilismo se apodera de su vida, el único camino posible sería el suicidio. Por eso él no quiere hacer del nihilismo la morada de su espíritu. Entonces le es preciso abandonarlo. Pero, ¿hacia dónde? La segunda opción es superar el nihilismo, trascenderlo, y es justo lo que hace Nietzsche. Él ha vivido el nihilismo hasta el fin, lo ha superado, lo entiende como un estado intermedio que hay que pasar para llegar al siguiente paso evolutivo del hombre, hacia el superhombre. Nietzsche nunca definió como tal este concepto, por lo que ha sido manipulado, definido y estudiado una y otra vez, pero sí que toda su filosofía se puede condensar en esta idea. En 1885 publicó Así habló Zaratustra, libro en el que anuncia la llegada del superhombre. La traducción es compleja, pero su etimología nos puede ayudar a entenderlo. Viene del alemán Übermensch. Uber significa encima y Mensch, hombre. El filósofo italiano Gianni Vattimo propone traducirlo como alter uomo, alterhombre, en oposición a la traducción tradicional de superhombre. En español sería algo así como ultrahombre. El ultrahombre es una suerte de destino al que la humanidad puede aspirar por medio de la redefinición de sus valores. Nietzsche piensa que, cito, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Es un concepto a la vez apocalíptico y aspiracional, pero puede servir como guía para aquellos que están perdidos y buscan una luz al final del túnel. Sea como sea, esta idea aspira a que el ser humano sea totalmente independiente. Así, no sería una superación de nuestro estado actual, sino una intensificación de las características que nos hacen humanos. Nietzsche pretende una purificación del ser humano, una excepcionalización de sus facultades. No es una nueva especie, sino un nuevo paradigma de existencia, una nueva forma de estar en el mundo. El Übermensch no ha superado la religión dogmática, sino que ha establecido una nueva relación con ella. Zaratustra presenta a este ultrahombre al descender de la montaña, anunciándolo como un profeta. Cito, yo os anuncio al ultrahombre, el hombre ha de ser superado. Lo presenta como alguien que ha superado el nihilismo, que ha vencido a Dios y también a la nada que resulta tras su muerte. Nietzsche dice que hasta ahora el hombre ha buscado la excelencia en dirección a Dios, pero es hora de que se trascienda hacia el lado opuesto, en dirección al hombre mismo. Donde antes estaba Dios, ahora debe estar el propio hombre. Nietzsche cree que el sistema de valores tiene que ser una regla de diferenciación entre hombres. Él rechaza la idea de igualdad, porque cree que hay hombres más capaces que nos deben de guiar al resto. Por eso rehúsa ideas como el socialismo o la democracia. Se trata de buscar un equilibrio entre el cultivo de la educación y de la acción. Debe de haberse enfrentado a la adversidad, porque ésta le hace fuerte. Los que simplemente cultivan el intelecto tampoco son adecuados, ya que no son capaces de actuar. Zaratustra requiere personas fuertes en la mente, cuerpo y alma, que acepten la responsabilidad de guiar al resto y sean capaces de aceptar el peso de ejercer la libertad propia de la tragedia griega, de rebelarse ante su destino. Nietzsche aquí introduce los tres estados posibles del espíritu en su búsqueda de la excelencia. Por un lado tenemos al camello, que es el hombre que se inclina reverente ante Dios y la ley moral. Se subordina al deber impuesto por la ley ascética y soporta una gran carga. Luego tenemos al león, el hombre liberado de Dios y de la ley moral, pero no es libre del todo. Sustituye el deber por el querer. Su voluntad es su ley, pero es una libertad negativa, ya que está ciega de valores. Al liberarse de todo, ha perdido su propio valor. Y finalmente llegamos al niño, la imagen de un hombre nuevo, un hombre que dicta sus propios valores. El hombre renace, es un nuevo comienzo. Podemos empezar de nuevo y encontrar nuestras propias ideas y aspiraciones, guiados por nuestra nueva voluntad. El Übermensch es como una bella estatua oculta dentro del mismo hombre. Hay que darle forma con cincel, como una escultura, poco a poco. El ultrahombre dice sí a la vida, no desprecia al cuerpo, ejerce la libertad, establece su distinción entre el bien y el mal y es capaz de imponer su propia voluntad como ley. Por muy provocador que fuera este concepto,
Nietzsche no hace sino establecer una visión profundamente optimista del futuro. Le está dando las claves al ser humano para ser dueño de su propio destino. Pero todavía hay algo más, una pieza del puzzle, que nos va a permitir alcanzar ese objetivo que quiere Nietzsche. Para entender la idea del ultrahombre puede ayudarnos a analizar el contexto en el que surgió. Este contexto es la idea del eterno retorno. Tras alejarse de Wagner, Nietzsche se convirtió en el filósofo errante que recuerda la historia. Vagó por los lugares más bellos de Europa, un tiempo en el que se cree que contrajo la sífilis que a la postre acabaría con su vida. Durante una escapada al pintoresco pueblo de Sils Maria, paseando por el lago de Silvaplana, tuvo una revelación, sintió el más cálido abrazo a la vida. Desde entonces, la existencia de Nietzsche será un esfuerzo incesante de ponerse a la altura de su nuevo descubrimiento, que dice así: si Dios ha muerto, pensaba Nietzsche, y no hay otro mundo que no sea este, ni otra vida que no sea esta, y este mundo y esta vida son pasajeros, ¿cómo podemos decir que algo es eterno si es por naturaleza pasajero? Esto choca también con la idea del superhombre, ya que, ¿cómo se concibe un objetivo último de la humanidad si estamos condenados a repetir la historia una y otra vez? Pues aquel día en Sils Maria, Nietzsche encontró la respuesta. Cito: ¿cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera: esta vida, tal y como la estás viviendo ahora y tal y como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez, y así innumerables veces? En Así habló Zaratustra, Nietzsche explora la idea de que todo lo que hemos vivido está destinado a repetirse. Todo lo que hemos hecho, las decisiones, las alegrías y las penas, se repiten una y otra vez hasta la eternidad. Esto es una nueva concepción del tiempo como algo circular, opuesta al tiempo lineal cristiano que tanto criticó Nietzsche. Zaratustra dice que todo lo que acontece en este mundo es finito, pero la línea temporal donde estos hechos concretos ocurren es infinita. Es una concepción del tiempo como algo circular, a diferencia del tiempo recto cristiano, que desemboca en el más allá. Pero Nietzsche se encontró con una gran dificultad. Si el pasado y el futuro son lo mismo, porque el pasado se difumina en el futuro, todo es en vano. Haga lo que haga, todo se va a repetir. Entonces no hay posibilidad de decisión, no hay voluntad ni atrevimiento. ¿Qué voluntad hay en proponerse nuevas metas si todo ha de ser siempre inevitable tal y como ha sido siempre? ¿Qué hueco tiene la libertad en el eterno retorno? Esta contradicción ha llevado a muchos estudiosos de la obra nietzscheana a hacer una interpretación moral del eterno retorno. Es decir, el eterno retorno es una suerte de experimento mental práctico que nos puede permitir llegar al ultrahombre. Da la respuesta a una pregunta tremendamente existencial: ¿cómo podemos llegar a valorar la vida en lo que ésta tiene de único e irrepetible? Pues bien, imaginándonos que nuestra vida se repite hasta el infinito y preguntándonos: ¿la viviríamos de nuevo? Es un proceso de autoevaluación de nuestra vida que nos anima a abrazarla, poniendo el pasado en el futuro hipotéticamente y preguntándonos por el valor de nuestra vida en su conjunto. El eterno retorno plantea una alternativa al concepto de inmortalidad. Para el cristianismo, el más allá es una recompensa y el más acá son lágrimas y sufrimiento. Nietzsche quiere destruir esto, planteando con el eterno retorno la pregunta de hasta qué punto merece la pena vivir una vida eterna. ¿Será tu vida tal y como la has vivido hasta ahora un aburrimiento eterno o una bella aventura? El eterno retorno nos recuerda la finitud de la vida, nos da perspectiva y revaloriza lo finito. Aquí Nietzsche subraya su profundo amor a la vida. Él ha vivido el nihilismo en sus carnes, pero sabe que esa no es la respuesta a las cuestiones que se plantea. El eterno retorno es una regla práctica de voluntad capaz de dar un nuevo sentido al hombre. Lo que haces, hazlo de tal manera que serías capaz de repetirlo una y otra vez. Vuélvete consciente de cada decisión que tomas y asegúrate de que serías capaz de elegirlo 1000 veces más. Conviértete en aquello que tú, y solo tú, creas digno de la eternidad. Rechaza a aquellos que te dicen cómo vivir y lo que hacer, y atrévete a establecer tus propias leyes. Este amor fati lo consiguió, irónicamente, enfrentando al hombre frente a la nada eterna, la forma más extrema de nihilismo. Hacia el final de su vida, la salud neurológica de Nietzsche se agravó de tal forma a causa de su enfermedad que tuvo que pasar los últimos 11 años de su vida encerrado. Esta enfermedad causó, por ejemplo, que escribiera en forma de aforismos y no pudiera desarrollar sus ideas. Un día, en 1889, mientras paseaba por Turín, Nietzsche vio como un cochero golpeaba cruelmente a su caballo. En un arrebato de compasión, nuestro filósofo corrió a abrazarse al animal. En ese momento, se desplomó víctima de un ataque cerebral y nunca más volvería a recobrar la lucidez. Un año después, Nietzsche fallecía en su casa de Naumburg.
Tras su muerte, Nietzsche se convirtió en todo un mito, pero esto fue resultado de una distorsión por parte de su hermana, con la que apenas tenía contacto. Elisabeth Nietzsche sabía de la fama de su hermano y se hizo con el control de los derechos de su obra. Acumuló sus últimos escritos, cuadernos, borradores, apuntes, etc., y controló la publicación, edición y explotación de la obra de su hermano. Esto le permitió dar forma a sus anchas tanto a su obra como a la imagen de Friedrich. Elisabeth, sin ningún escrúpulo, puso las ideas de su hermano al servicio del nacionalsocialismo alemán. Al estallar la Gran Guerra, Elisabeth consiguió imprimir 150.000 ejemplares de Así habló Zaratustra en una edición de bolsillo para que los soldados se la llevaran a la guerra, como si fuera una Biblia. Falseó la imagen de Nietzsche y nadie podía desafiar estas interpretaciones. Elisabeth alimentó una imagen belicosa de su hermano, que hacía del superhombre una justificación de la violencia a imagen y semejanza del hombre ario del nacionalsocialismo hitleriano. Y todo esto, aunque Nietzsche siempre despreció estos principios. Sin embargo, estas oscuras intenciones de Elisabeth nunca podrán ocultar el valioso legado de Nietzsche. La historia siempre lo recordará como el pensador que amó a la vida. Fue capaz de vivir las consecuencias del vacío del nihilismo en sus carnes, pero eligió la vida, y en su camino nos enseñó a nosotros cómo hacerlo.